Muy buenas tardes a todos y todas, buenas noches a quienes nos siguen desde España o desde otras partes, otras latitudes, también Sudamérica, los Estados Unidos, Norteamérica en general. En este mes de septiembre hemos planificado dos conferencias en torno a la temática de la lectura bíblica, de la investigación crítica, de la exégesis y del trabajo que planteamos en distintas latitudes, particularmente aquí en Costa Rica, en la Universidad Bíblica Latinoamericana. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir muy honradamente al profesor Rafael Aguirre Monasterio, quien ha sido un amigo de esta casa desde hace ya bastante tiempo también, por distintas amistades indirectas. Hablábamos de la feliz memoria de nuestro compañero y maestro Pablo Richard en nuestra universidad y en otros ambientes también. Rafa, como cariñosamente le decimos quienes hemos sido sus estudiantes, es catedrático emérito de Teología de la Universidad de Deusto, pionero en el mundo hispano en la aplicación de las ciencias sociales a los estudios bíblicos y también prolífico escritor en muchísimos momentos. El día de hoy queríamos reflexionar, o yo le invité hace unos meses para que pudiésemos reflexionar en torno a una temática que ha estado implícita en las distintas publicaciones del grupo de Orígenes del Cristianismo. Digo implícita porque desde los anteriores libros que el grupo ha publicado en la editorial Verbo Divino, en este último libro que se ha denominado De Jerusalén a Roma, la marginalidad del cristianismo de los orígenes, el capítulo número 9, que es una reflexión conjunta, habla justamente de una paráfrasis que le colocamos como título a esta conferencia: Los orígenes del cristianismo, el pasado interpela al presente. Y leyendo un pequeño fragmento de este capítulo 9, tal vez nos puede servir de invitación para lo que el profesor Rafael va a compartir con nosotros y nosotras en esta tarde, en esta noche. Dice en la página 239, al inicio del texto: el estudioso tiene una responsabilidad social que en nuestro caso se traduce en deshacer interpretaciones sobre su origen que han legitimado actitudes supuestamente cristianas, inaceptables e incluso aberrantes, en sacar a la luz perspectivas positivas y también posibilidades que han permanecido marginadas o dormidas, que pueden iluminar y enriquecer el presente del cristianismo. Con esta idea, con esta invitación, vamos a comenzar a reflexionar, a tener nuestro espacio de diálogo en esta tarde, en esta noche. Quisiera solicitarles a todos y todas que tengamos los micrófonos apagados durante estos primeros 45 minutos, una hora, que va a ser el espacio de presentación del profesor Rafael, y luego para la participación, preguntas y comentarios, podemos utilizar el chat de la plataforma Zoom, o si no, levantar la mano con la aplicación o abriendo la cámara, y en ese momento entonces tendremos el espacio para la participación directa. Les agradezco mucho a todos y todas por su presencia y sobre todo al profesor Rafael por estar aquí. Rafa, esta es tu casa y quedamos en tus manos. Muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos y todas las que estéis conectados. Y un agradecimiento de corazón a la Universidad Bíblica Latinoamericana por esta invitación y por esta ocasión que me ofrecéis de poder compartir una reflexión con todos vosotros. El título de la conferencia es Los orígenes del cristianismo, con un subtítulo: El pasado interpela al presente. Y hay una correlación entre el título y el subtítulo. Si el pasado interpela al presente es porque conocemos algo de ese pasado y porque no es un pasado cualquiera. Hay pasados que nos dejan fríos. Vamos a un museo, observamos en una vitrina unos insectos disecados, nos puede interesar, pero luego nos dejan fríos, como digo.
En cambio, hay pasados que nos afectan de una forma vital. Hay pasados que nos afectan concretamente a los orígenes del cristianismo. Como creyentes, es una memoria que viene del pasado, de la cual nosotros también participamos, que nos dice mucho sobre nuestra propia identidad, sobre el significado, sobre las posibilidades de desarrollo. Y seamos o no seamos creyentes, los orígenes del cristianismo es un pasado que nos afecta, porque el cristianismo está en el origen de la civilización que nosotros compartimos. Tengo que dar, por supuesto, muchas cosas sobre los orígenes del cristianismo que ahora sería imposible desarrollar. Se trata de unos estudios de gran actualidad que han llegado a una madurez muy notable, que gozan de un gran reconocimiento y que tienen un carácter interdisciplinar que conviene subrayar. Partimos de unos textos, el Nuevo Testamento y otros textos cristianos, de textos judíos, de textos también paganos del mundo grecorromano. Si son textos, habrá que utilizar las ciencias lingüísticas, pero hay que echar también mano de la historia y de la arqueología porque los textos hay que contextualizarlos. Como se trata de textos antiguos, tenemos también que echar mano de la antropología cultural para no proyectar nuestras categorías culturales sobre unos textos que han nacido en una cultura diferente. Incurriríamos en un etnocentrismo que tenemos que evitar por todos los medios. También entra en juego la sociología, porque nos interesa saber la función social que estos textos ejercieron en su tiempo y, en la medida de lo posible, conocer las comunidades en las que estos textos han nacido y la función social que estos textos ejercieron en su momento. Por otra parte, se trata de unos textos religiosos, lo cual quiere decir que también la teología puede participar en este estudio. El cristianismo, es bien sabido, no es una especie de areolito que cayó ya hecho desde el cielo, y tampoco responde a unos decretos fundacionales explícitos de Jesús. Hay que hablar del proceso formativo del cristianismo, que es un lapso de tiempo que va más o menos desde el año 30 hasta finales del siglo II, año 180, 190, Irineo de León, cuando ya se percibe con suficiente claridad eso que se suele llamar la Gran Iglesia. Hay un movimiento social que irrumpe en torno a Jesús, a su vida, a su muerte, a los acontecimientos pascuales. Es un movimiento judío, y esto hay que subrayarlo. A lo mejor es un movimiento intrajudío de renovación del pueblo judío. Es un movimiento entusiasta, sin dirección centralizada, plural, expansivo. En realidad son grupos plurales de discípulos de Jesús. Todos coinciden en la referencia a Jesús de Nazaret, pero incluso esta referencia la realizan de formas diferentes. Y estas comunidades plurales establecen también, poco a poco, relaciones entre ellas. A veces, relaciones muy conflictivas. El conflicto más serio suele estar en qué condiciones estas comunidades judías podían aceptar en su seno a gentes procedentes del paganismo. Y se van dando en las relaciones entre estos grupos plurales también unos reconocimientos recíprocos, una confluencia que no es uniformidad, pero que supone un inicio de institucionalización, aunque hay líneas disidentes que quedan al margen. También hay posibilidades que no se desarrollaron, que quedaron latentes, podríamos decir dormidas, quizá esperando a que llegase unos tiempos más propicios en que estas posibilidades pudiesen salir a la luz y desarrollarse.
Estas comunidades cristianas de los orígenes tienen dos características que quiero subrayar en estos inicios. El primero es que son comunidades minoritarias, es obvio. Son minoritarias dentro del judaísmo rural del siglo I y son minoritarias, por supuesto, dentro del inmenso imperio romano. Y son marginales. Aquí entra un concepto sociológico que conviene entender bien. Ser marginales quiere decir que están dentro del judaísmo, pero en el margen. Es decir, no están en el centro, no condividen valores hegemónicos que son los que imperan, su punto de referencia está en otra parte, pero están dentro. Sí, no es como los de Qumran, que han roto con el judaísmo hegemónico hasta el punto de que se han ido al desierto. Los cristianos no. Están en el margen de su sociedad, pero están dentro de su sociedad. Y la marginalidad es muy difícil de mantener, porque lo más fácil es, bueno, pues integrarte cómodamente en su sociedad o romper y largarte. Ellos no, están en el margen, en esa situación difícil, tensionada. La marginalidad puede tener efectos negativos, tanto personal como sociológicamente, pero hoy los sociólogos dicen que la marginalidad puede tener también efectos positivos. Puede ser un lugar social, la marginalidad, desde la cual se descubren aspectos de la realidad que no se ven desde el centro. Te hace más perspicaz, te hace más sensible. Aspectos de la realidad que pasan desapercibidos, pero que pueden ser de enorme importancia. Y que la marginalidad puede ser un lugar social donde se gestan o donde se incuban alternativas sociales de superior calidad ética. Sobre esto volveremos al final. Dicho lo cual, podemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué interpretaciones dirigen los orígenes del cristianismo así entendidos al cristianismo del presente? Y aquí comienzo diciendo que, como es muy explicable, yo hablo desde un punto de vista limitado y condicionado. Yo hablo desde Europa, esto me condiciona y quizá, pues, por mucho que intente también hacer afirmaciones que tengan una validez más amplia, pues el condicionamiento y la limitación que tengo inevitablemente, pues se puede notar en mi intervención, y para eso está el diálogo posterior. Creo que una primera interpretación es el que reconozcamos la historicidad del cristianismo y que la tomemos en serio. Cuando se tomó en serio la historicidad de Jesús, todos los estudios sobre el Jesús histórico, la cristología experimentó una transformación radical. Pienso que en la medida en que se tomen en serio los estudios sobre los orígenes del cristianismo, la eclesiología también experimentará una honda transformación. Y lo digo hablando desde mi tradición católica, la cual aparecerá en mi exposición también de forma inevitable. Ser conscientes de la historicidad. Esto quiere decir que sociológicamente una institución, un grupo social, una ideología, si es consciente de su historicidad, tiene que cambiar precisamente para durar, para poder permanecer, para compasarse al paso de los tiempos. Y teológicamente esto quiere decir reconocer la historicidad, que las cosas cambian, que hay que discernir los signos del espíritu, que hay que detectar las señales de los tiempos. Es que a veces se han defendido y se han justificado en nombre de Dios estructuras y causas que realmente nos parecen no solamente insostenibles, sino aberrantes. Defender, por ejemplo,
el poder temporal de los papas como algo divino, o defender la autoría por parte de Moisés del Pentateuco. Estas son cosas insostenibles, pero que a veces se consideraban que había que defenderlos, pues, que pertenecían al centro de la fe cristiana. Pues no, son datos y cosas que están totalmente condicionadas por la historia. En la medida en que la Iglesia es una gran institución, tiene el gran peligro de estar más preocupada por su reproducción que por el anuncio del Evangelio. El peligro de que sus intereses institucionales prevalezcan sobre sus objetivos teológicos. Concretamente, en Europa, yo creo que la Iglesia tiene una enorme carcasa institucional, en cambio, tiene muy poca vida comunitaria. En los orígenes las cosas no eran así. Encontramos comunidades vivas, participativas, muy poco institucionalizadas. La institución puede evolucionar, eliminar elementos anacrónicos del pasado, dotarse de nuevos elementos que son necesarios, pues, en función de los problemas que van surgiendo. Recordemos, por ejemplo, el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Allí surgió un problema. Había dos grupos en la comunidad cristiana de Jerusalén, los hebreos de habla aramea y los griegos, judíos, pero de habla griega. Y estos se quejan porque consideraban que sus viudas salían desfavorecidas en el reparto de los bienes comunitarios. Entonces, los apóstoles, ante un problema nuevo, crean una institución nueva. Es decir, dan una organización diferente al grupo de los helenistas para que, pues, sus demandas se vean cumplidas. Hay un problema nuevo y surge una institución nueva. ¿No? Esto puede repetirse a lo largo de los tiempos. La Iglesia tiene una dimensión institucional, y es que un movimiento social o se institucionaliza o, si no, desaparece. La institución, yo pienso que es necesaria. El gran reto es para la Iglesia, y es un reto que se plantea en nombre del Evangelio, el que la institución eclesial sea la más transparente, participativa y democrática. Es decir, que la participación, la democracia y la transparencia de la institución sea la óptima. Y a esto hay que aspirar, que además creo que el nombre mismo del Evangelio es algo exigible. Hay una segunda interpelación que creo procede del estudio de los orígenes del cristianismo, y es el pluralismo del cristianismo. Nos encontramos en el estudio del cristianismo de los orígenes una diversidad de líneas. Vamos a situarnos en la segunda generación cristiana, a partir del año 70. Pues nos encontramos con la tradición paulina, que había comenzado antes, pero que ha ido evolucionando. Nos encontramos con la tradición joánica, que también conoce una evolución importante. En este momento surgen los evangelios canónicos, Marcos, Mateo, Lucas. Literariamente tienen muchos parecidos, pero teológicamente tienen sensibles diferencias y responden a comunidades que son también muy distintas. Hay una gran diversidad en este momento. Y si miramos al canon, el canon del Nuevo Testamento es muy plural. Nos encontramos ahí desde la Carta a los Gálatas, de origen paulino, que es un gran canto de libertad, a la Carta de Santiago, que es un texto judeocristiano sensiblemente diferente. El canon implica que hay una cierta unidad, pero no uniformidad. Dentro del canon encontramos
teologías muy distintas. Pero se suele hablar a veces de los de los cristianismos de los orígenes. Yo creo que es una afirmación plenamente aceptable si la entendemos de una forma adecuada. Bueno, yo creo que esto es una invitación para aceptar un modelo de cristianismo muy plural. Estamos asistiendo al fin del cristianismo eurocéntrico. Vemos que el cristianismo arraiga en la Amazonía, en África, por supuesto, en América Latina, también en las llamadas culturas originarias, en el oriente de Europa. Hay un modelo piramidal concentrado en el poder absoluto del Papa, bueno, pues que es un modelo periclitado, que no responde a las necesidades de los tiempos, y yo creo que tampoco responde al proyecto de Jesús. Es un cristianismo al que hay que aspirar mucho más descentralizado. Creo que la Iglesia Católica se está caminando en esta dirección. Se está reconociendo a lo que se llaman las conferencias episcopales una personalidad jurídica y doctrinal que antes no se les otorgaba, y estamos asistiendo en la Iglesia Católica a un proceso sinodal. O sea, va a ser una reunión de obispos en octubre del 23, pero que está siendo precedida por un proceso que se quiere que sea realmente participativo, partiendo de la base, y que al final, bueno, pues confluya en la reunión del Colegio Episcopal. Veremos si todo esto al final cuaja y hasta qué punto conseguimos un cristianismo y un catolicismo mucho más descentralizado, mucho más participativo, también plural. En tercer lugar, en el cristianismo de los orígenes nos encontramos con un fenómeno laical. Es decir, el cristianismo es un fenómeno laical. No había templos, ni sacrificios, ni sacerdotes. No había templos. Los primeros discípulos de Jesús se reunían en las casas, las iglesias domésticas. Y cuando construyen edificios propios, no toman como modelo los templos que existían en el imperio. Adoptan el modelo basilical. La basílica era el lugar de encuentro entre las personas. ¿Y por qué no quieren templos? Porque el templo es la comunidad. Recordemos las palabras de Pablo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, que es Él el que está en vosotros? O el texto precioso del capítulo 2 de la primera carta de Pedro, que dice: los cristianos, vosotros sois piedras vivas que estáis edificando el oikos neumáticos, el edificio espiritual, que es la comunidad cristiana. No hay templos, por tanto, no hay sacrificios rituales. Aquí habría que citar lo que Pablo dice a los cristianos de Roma al inicio del capítulo 12. Les dice: ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual. No hay un culto ritual, no sacrificios rituales, hay un culto existencial. Es la vida cristiana entendida como un sacrificio existencial. Por fin, en el cristianismo de los orígenes no hay sacerdotes. El Nuevo Testamento solo denomina sacerdotes a los del Antiguo Testamento y a los de las religiones paganas. En el cristianismo primitivo había una pluralidad de carismas. Por citar un texto muy antiguo, al final del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, Pablo dice: así los puso Dios en la Iglesia, primeramente los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas, etc. Sí, Pablo reconoce
que hay un ministerio de gobierno, que por cierto no lo pone en primer lugar, lo pone entre otros carismas. Y Pablo, cuando se abandona una comunidad y se traslada a otra, deja esa comunidad con una cierta organización. En la primera carta a los tesalonicenses al final dice: tened en consideración a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en la mayor estima por amor por su trabajo. ¿Sí? Trabajan por vosotros y os presiden en el Señor. Conoce un ministerio de alguna manera de presidencia, pero nunca les llama sacerdotes. Es interesante observar que para designar a los que ocupan este ministerio central en la comunidad cristiana se utiliza una terminología tomada del mundo profano y se les denomina presbíteros episcopos. Insisto, es una terminología que procede del ámbito profano. Los presbíteros eran los jefes de las casas más importantes que en la ciudad se reunían, formaban un colegio para decidir los asuntos que afectaban a la ciudad, a la polis. No hay sacerdotes. ¿Por qué? Esto lo explica muy bien la carta a los hebreos. Y la carta a los hebreos dice, bueno, pues como hay un sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento, y que Jesús viene y que Él es el verdadero sacerdote. En el sacerdocio levítico, el rango máximo correspondía al sumo sacerdote, que en el día solemne de la expiación entraba en el Santo de los Santos, en el Templo de Jerusalén, y allí ofrecía un sacrificio de expiación por todo el pueblo. Y esto se tenía que repetir un año y otro año, y así sucesivamente, porque nunca se conseguía la expiación del todo, porque el sacrificio no era suficientemente eficaz. Pero, dice la carta a los hebreos, llega un momento en que viene un sacerdote nuevo, que no es de la tribu de Leví, que es Jesús, y que ofrece un sacrificio que no es un sacrificio ritual, es el sacrificio de su propia vida, y que lo ofrece de una vez para siempre. Y utiliza la palabra griega efapax, que la repite, de una vez para siempre. Ya no hace falta más sacrificios. ¿Por qué? Bueno, dice, porque ha quedado abierto para todos el camino directo hacia el trono de la misericordia. Ya no hacen falta más sacerdotes. En el cristianismo no hay sacerdocio. El cristianismo de los orígenes tiene un carácter marcadamente laical, en el sentido de que todos se sienten miembros del pueblo, laos. Por eso digo que es un cristianismo laical. Se sienten miembros del pueblo de Dios y no existe un poder sagrado. Jerarquía, etimológicamente, quiere decir poder sagrado. El clericalismo tan extendido, por cierto, que el Papa Francisco un día sí y al otro también está criticando al clericalismo, dice que es una perversión, algo que hay que superar. Y es que, en efecto, el clericalismo atenta contra una característica esencial del cristianismo de los orígenes. Se entiende por clericalismo, bueno, la existencia de un grupo de personas, varones, que están separados del resto del pueblo y que pues, se concentran todos los poderes en la práctica. De forma que se recurre a los laicos de manera subsidiaria en la medida en que no hay clero suficiente. El clérigo sabe, manda, y aquí está la raíz última. El clérigo tiene en exclusiva poderes sagrados. Hay una cosa que a mí siempre me ha dado mucho que pensar en la Iglesia Católica. Un sacerdote, él solo, puede celebrar la Eucaristía, con la pared enfrente. En cambio, una comunidad cristiana, si no tiene un sacerdote, no puede celebrar la Eucaristía. A mí me parece que esto, desde el punto de vista de los orígenes del cristianismo, realmente es un sinsentido.
Con el paso del tiempo, se han ido proyectando sobre la Iglesia cristiana las categorías cultuales judías y paganas y se ha sacerdotalizado el ministerio. Y probablemente desacerdotalizar el ministerio es un paso necesario para superar de raíz el clericalismo. En los evangelios, que son un texto de la segunda generación cristiana, hay una crítica fortísima contra las desigualdades y jerarquías que se iban introduciendo en la Iglesia a medida que avanzaba el proceso de institucionalización. Hay unas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, que parece que están dichas para nuestros días. Las leo. Dice: vosotros no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. No llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Y tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. Esto está en el capítulo 23, versículos 8 al 11. Yendo un poquito a la práctica, siempre son cosas y reflexiones más discutibles. Hoy está sobre el tapete el problema de la Iglesia Católica de muchas comunidades que no pueden celebrar la Eucaristía a la que tienen derecho por la forma en que está configurado el ministerio. Se considera que es inmodificable. Es un ministerio de varones célibes, normalmente con una larga preparación dedicada al estudio. Pero el estudio crítico de los orígenes aboga por abrir a otras formas la configuración del ministerio de presidencia de las comunidades cristianas. A lo que hay que responder siempre son a las necesidades de las comunidades cristianas. Y en los orígenes del cristianismo encontramos que el ministerio central es ejercido por varones, pero también por mujeres, por personas casadas, pero tienen suegra. En las iglesias domésticas normalmente la reunión era presidida por el paterfamilias, también había veces que por la materfamilias. Hay un punto importante, y es que la apostolicidad afecta a toda la Iglesia y no se puede legitimar en su nombre la existencia de un grupo de varones separado del resto de seguidores de Jesús y con poderes sobre ellos. Esto lo explico sintéticamente. Me parece muy probable, y la mayoría de los estudiosos así lo piensan, que Jesús hizo un grupo de 12, como dice Marcos en el capítulo 3, para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. Se puede considerar que la constitución de un grupo de 12 es uno de esos gestos proféticos de Jesús con los que expresaba su voluntad de renovar el pueblo de Israel. En la escatología judía se pensaba que el momento escatológico también sería el momento de la reconstrucción de las 12 tribus. Después de Pascua se rehace el grupo de los 12 buscando un sustituto para Judas. Esto habla los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, que eligen a Matías, echando a suertes, sale Matías, porque quieren rehacer el grupo de los 12. El año 42, Agripa, Hechos capítulo 12, encarcela a Santiago el Cebedeo y a Mateo. A Santiago lo mata y Pedro consigue escapar, huye. Pero en este momento el grupo de los 12 no se rehace, porque va perdiendo sentido la función para la que había sido constituido. Se va viendo que realmente ya el ganar a todo el pueblo de Israel pues se ha convertido en algo difícilmente posible.
Es decir, los 12 tuvieron un papel concreto en la historia de la salvación y dejaron de existir, y su papel no tuvo continuidad porque fue un papel irrepetible. No se puede pensar que los 12 eran los apóstoles. Esta equiparación entre los 12 y los apóstoles la realiza Lucas por razones teológicas, pero en el resto del Nuevo Testamento no hay tal. Se denomina apóstoles a otras personas, normalmente a un ministerio itinerante. Pensemos, por ejemplo, en Pablo, que es apóstol, él se considera apóstol, reiteradamente se le llama apóstol. Sí, apóstol no son solo los 12. Vamos a un cuarto punto. Y aquí me voy a referir a un libro que hemos hecho en nuestro grupo de estudio de los orígenes del cristianismo, que se titula ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Y en este libro diferenciamos entre 4 elementos que son sucesivos, aunque también pues, hay solapamiento entre ellos. Y estos 4 elementos, o mejor, momentos de la vida cristiana son la experiencia, después el rito, y el rito lo que pretende es hacer memoria de la experiencia y actualizar la experiencia. En tercer lugar, la forma de vida. Y en cuarto lugar, las doctrinas. Voy a hablar de la experiencia y de las doctrinas. Por falta de tiempo, aunque sería muy interesante hablar de los ritos y las formas de vida, pero no lo voy a hacer. En primer lugar, voy a hablar de la experiencia. Un movimiento social tiene por debajo una experiencia compartida entre todos sus miembros y que ha sido incentivada por un líder carismático. Un movimiento social es, ante todo, experiencial. Tiene mucho de espontáneo, de no organizado, de expansivo. Después vendrá la necesidad de organizarse, de institucionalizarse, porque de otra manera el movimiento social desaparecería. Claro, el problema en el cual no quiero entrar es que la institucionalización puede diluir la garra del movimiento social, aunque esto pienso que no es algo que tenga que suceder necesariamente. Pero esto lo encontramos con mucha claridad en el cristianismo de los orígenes. Lo que está en el origen de la vida cristiana y lo que la sostuvo fue una experiencia religiosa. Fue una experiencia religiosa muy peculiar. Ser un encuentro con Jesús que abre al misterio de Dios y de su reino en la historia. Es una experiencia de gozo y de paz, pero que conlleva una especial atención a la historia y a la responsabilidad en ella. En muchos lugares existe hoy una desafección con la Iglesia. Y sin embargo, esto está muy claro ciertamente en Europa y en el mundo en el que yo vivo, esta sociedad secularizada tiene un anhelo y una necesidad de espiritualidad que busca expresarse con muchísima frecuencia al margen del cristianismo institucionalizado y se busca en formas de espiritualidad oriental, atraen elementos del budismo, se combina el ecologismo con una cierta consideración espiritual de la naturaleza, se busca el cultivo de la interioridad y el encuentro con el propio yo en medio de una sociedad ruidosa de la cual uno se quiere liberar. Entre nosotros, estas espiritualidades intimistas se extienden como versiones del cristianismo, por ejemplo, con lecturas desencarnadas del Evangelio. La psicología transpersonal y la fusión con la naturaleza se presentan como la superación del egoísmo del yo personal. Y todo esto puede verse como una versión actual del gnosticismo, que fue una línea cristiana
muy importante en los orígenes, hasta el punto de que los padres primeros de la Iglesia, la gran confrontación la tuvieron con el gnosticismo. El gnosticismo produjo muchísima literatura y suponía una elaboración intelectual muy profunda. Resumiéndolo mucho, diríamos que el gnosticismo parte de una actitud de introspección personal para descubrir en el propio yo esa llama de lo divino que todos tenemos, fundirnos con ella y encontrar así pues, un principio de vida eterna, diríamos, ¿no? Y encontrar ahí una paz. Y el que tiene esta experiencia se considera gnóstico, que conoce, que es lo que quiere decir, es el pneumáticos, el espiritual, que se diferencia y se distancia de los terrestres, de los que no tienen esta experiencia. Como digo, el cristianismo de los orígenes tuvo una gran confrontación con la línea gnóstica. Y el cristianismo se decantó entre grandes dificultades porque la genuina experiencia religiosa pasa por Jesús crucificado y resucitado, que abre a un encuentro con Dios esencialmente vinculado al compromiso de la historia. Se aleja totalmente de la línea gnóstica. Yo creo que una tarea fundamental de la Iglesia hoy es iniciar y cultivar esta peculiar experiencia religiosa que tiene su origen en Jesús de Nazaret. No voy a hablar, como digo, con pena lo tengo que dejar, de la celebración de los ritos y de las formas de vida, pero voy a hablar de las doctrinas, de una forma sencilla y directa. De una forma vulgar, muchas veces se piensa que ser cristiano consiste en aceptar como verdaderas una serie de afirmaciones doctrinales. Esto es una visión intelectualista y errónea del cristianismo. La doctrina es importante, es un elemento de la institucionalización. Los seres humanos somos racionales, tenemos inteligencia, y llega un momento en que sentimos la necesidad de expresar una serie de afirmaciones nuestra identidad como grupo para comprendernos a nosotros mismos y para poder también darnos a entender hacia afuera. La doctrina, sin embargo, es lo más condicionado culturalmente y lo más fácilmente controlado por una autoridad. La doctrina se elabora por los recursos de una cultura y por eso tiene que evolucionar en la medida en que evoluciona la cultura. O tiene que ser diferente si queremos llevar el Evangelio y el cristianismo a una cultura distinta. Lo que está en el fondo, de lo que se trata, es de vehicular conceptualmente la experiencia del encuentro con Jesús. Y a veces, para expresar lo mismo, tiene que decirse de forma diferente. Pensemos en el caso de Pablo. Pablo en Corinto no puede hablar igual que hablaba Jesús en el lago Tiberíades. Y Pablo en Corinto reformula con una gran libertad, con audacia, con valentía, pero también con fidelidad, el Evangelio de Jesús. Realmente, insisto, lo hace con unas categorías culturales muy distintas a las que podía manejar Jesús en Galilea, con los campesinos o con los pescadores del lago. Y en el cristianismo de los orígenes encontramos, por eso, una pluralidad de teologías, una pluralidad de sistemas conceptuales. Es muy diferente la teología paulina a la teología joánica, como antes he dicho. Marcos, Mateo, Lucas, pues son teologías también sensiblemente diversas. Y son necesarias teologías diferentes. Lo que hace falta es que dialoguen entre ellas, que se respeten. Y es necesario
un espacio de libertad suficiente para que pueda haber una elaboración teológica y comprender que la reflexión sobre la fe, las doctrinas, es una tarea, si quieren, hasta un ministerio eclesial. Hace falta que esto se realice en las comunidades cristianas. Hubo un momento clave, poco después de los orígenes, yo diría que no tanto en los orígenes del cristianismo, sino en lo que yo llamaría el cristianismo primitivo, cuando el cristianismo entró en contacto con la filosofía griega y expresó la fe con las categorías de esta filosofía, lo cual se consagró en los concilios de Nicea y Calcedonia. Esto tuvo una importancia trascendental. No se trata de negarlo, pero tampoco se trata de repetirlo simplemente. No hay una unidad indisoluble entre la fe cristiana y la filosofía griega. Hacen falta formulaciones relevantes y significativas en las diversas culturas, que recojan lo que hay de válido en el bagaje tradicional que hemos recibido. Participamos de una memoria social a la que queremos ser fieles, pero a la que tenemos que seguir desarrollando. Hacen falta formulaciones relevantes y significativas en las diversas culturas que, como digo, recojan lo que tenemos de válido en nuestra herencia cultural. Pero el control de la doctrina ha sido con mucha frecuencia asfixiante durante siglos. Se ha perseguido y condenado a quienes realmente realizaban esta tarea. Los grandes teólogos que están en la raíz de la teología del Vaticano II habían sido prácticamente todos previamente arrinconados, cuando no condenados. Rahner, Elibac, Agar, Sirebeck. Sobre todo, se impidió repensar el cristianismo por las categorías de la modernidad. Yo creo que esto ha sido sumamente grave en Europa, probablemente también en América. Yo tengo unos amigos que realmente han hecho una labor teológica muy meritoria en América, como puede ser Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, Leonardo Bo. Todos ellos han tenido muchísimos problemas pues que se les ha intentado silenciar, se ha sospechado de su ortodoxia, etc. Yo creo que el anquilosamiento doctrinal se debe al sistema autoritario imperante durante siglos. Un sistema eurocéntrico, burocratizado, que no sentía la necesidad de expresiones significativas de las experiencias del pueblo cristiano, y sobre todo el pueblo cristiano más sencillo. Otra interpretación, pienso que muy clara, de los orígenes del cristianismo es la dimensión social. Jesús, como sabemos, en el capítulo al principio del Evangelio de Marcos, se presenta en Galilea y anuncia la buena noticia de que el reino de Dios está llegando, y dice: convertíos y acoged esta buena noticia. Sí, aceptar la buena noticia del reino de Dios implica una conversión, una transformación personal y social. Jesús no se dirige a cada persona individual. Jesús se dirige al pueblo de Israel en su conjunto, expuesto también a las personas que lo componen. Y esto implica una conversión personal. Somos hijos de Dios. Pero implica una conversión social. Se trata de crear una fraternidad, relaciones sociales nuevas, transformar las relaciones sociales. Por eso nos encontramos en los inicios con comunidades diferentes, pequeñas, que son como precursoras del reino de Dios en la historia. El reino de Dios que se incoa en la historia. No son comunidades
guetos cerrados. Dentro de... Nos encontramos con comunidades que dentro de sus posibilidades son fraternas, acogedoras, influyentes. Son comunidades fraternas, hasta el punto de que se llaman hermanos. Vemos que esta terminología es la más común. Llega el momento en que lo comparten todo entre ellos. Comunidades fraternas, comunidades acogedoras. Podríamos decir que son socialmente heterogéneas y culturalmente mestizas. Son de origen judío, pero acogen a gente que no es judía, que son paganos. Y precisamente esta capacidad de acoger a los no judíos fue lo que al final provocó la separación del judaísmo. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, en Cristo Jesús no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Y son comunidades influyentes, intentan influir, no intentan cerrarse sobre sí mismos. Simplificando un poco las cosas, podríamos decir que intentan influir a veces por inmersión. Sería más la línea paulina, ser levadura que se introduce en la masa. Y otras veces, también simplificando, influir por atracción. Sería más la línea joánica, ser una luz que en medio de la oscuridad orienta y atrae. Que vean vuestro amor y así crean en vuestro Padre, que dice el Evangelio. Hay que subrayar siempre que la Iglesia no es un fin en sí mismo, sino que está al servicio del reino de Dios en la historia, de la transformación de la historia. Hay muchos obstáculos que vencer, no los voy a enumerar todos. Pensemos en lo que supone el dinero. En nuestro mundo, todo lo que toca lo convierte en dinero. No es solamente un problema de avaricia y de codicia, pero la Biblia dice que es un problema de idolatría, porque el dinero ocupa ese lugar absoluto y central que solamente puede corresponder a Dios. Yo me pregunto a veces si no habrá muchas versiones del cristianismo que tendrían que repensarse, porque son versiones del cristianismo que han hecho en la aguja un agujero tan grande que pueden pasar todos los camellos sin ninguna dificultad. Hay una sexta interpretación, que es el papel de la mujer en la Iglesia. Es un papel insostenible, pero también a la luz de los orígenes del cristianismo. La fuerza de innovación histórica del movimiento de Jesús se puso de manifiesto de forma muy especial en el lugar que ocuparon las mujeres. Era una sociedad patriarcal, androcéntrica, pues en el cristianismo aparece en este punto con una actitud totalmente contracultural. Podríamos citar muchísimos textos. Fijémonos solamente en la escena de la muerte de Jesús. A los pies de la cruz, ¿quién están? Pues están unas mujeres, se nos dan los nombres, se nos dice de ellas que le habían seguido desde Galilea. Los varones, que también habían seguido desde Galilea, han desaparecido. A los pies de la cruz están solamente unas mujeres. En los textos paulinos encontramos el protagonismo y la actividad de muchas mujeres. Febe, que es la diaconisa y la patrona de la iglesia de Céntreas en Corinto, Junia, Apóstol, Prisca, Lidia, que es la, digamos, jefa, para la expresión, de la comunidad de Filipo, que es la primera comunidad que Pablo crea en Europa. En resumen, en las primeras comunidades cristianas, las mujeres tienen un papel muy importante con cargos de responsabilidad comunitarias. Maestras de la fe, diáconos, mecenas, profetas, mártires. La situación era tal que aún en el siglo II
Celso, que era un intelectual profundamente anticristiano, decía peyorativamente que el cristianismo era una religión de mujerzuelas que engañaban a otras mujeres. Después viene el proceso de institucionalización, lo cual supone que las comunidades cristianas se van hasta cierto punto acomodando a los valores de la sociedad en torno. Y también estos valores, estas formas de vivir, se introducen en el seno de las comunidades cristianas. Esto quiere decir que el papel de las mujeres va quedando relegada, porque también la Iglesia queda, digamos así, pues impregnada hasta cierto punto de la mentalidad patriarcal. Aún así, y a pesar de todo, durante mucho tiempo, el número de mujeres en las iglesias cristianas superaban al de los varones, porque encontraban en las comunidades cristianas un respeto y unas posibilidades de protagonismo que no encontraban en la sociedad en torno. Pienso y creo que digo una cosa que hoy es clásica amor, que el papel de la mujer en la Iglesia hoy es insostenible. Es la herencia de un condicionamiento cultural, la cultura patriarcal, que fue pesando más en el cristianismo a medida que se fue institucionalizando. El estudio crítico de los orígenes del cristianismo nos enseña que no tiene fundamento las pseudo-legitimaciones teológicas del anacrónico patriarcalismo eclesial y que no debe haber obstáculo para el acceso de las mujeres a todos los ministerios eclesiales. Paso a una séptima y última interpelación. Se trata de que, como he dicho al principio, el cristianismo de los orígenes aparece como minoritario y marginal. También les he dicho que yo hablo desde Europa, que nos encontramos al fin del cristianismo eurocéntrico y que las iglesias hoy más pujantes están en otros lugares, desde luego muy lejos de Europa. Nos encontramos con un declive del cristianismo en Europa, en España, desde donde yo hablo. No se da un proceso de secularización paulatino, sino que en muchos lugares estamos asistiendo a un hundimiento brusco y rápido del cristianismo. Entonces, nos encontramos con un cristianismo minoritario y marginal, pero el cristianismo de los orígenes también fue minoritario y marginal. Lo que pasa es que en los orígenes era minoritario y marginal porque estaba naciendo y estaba creciendo. Y ahora nos encontramos con un cristianismo minoritario y marginal porque en muchos lugares del mundo se está apagando, casi parece que está desapareciendo. La pregunta es, bueno, ¿y cómo hay que gestionar esta situación? En algunos predomina la nostalgia de una situación anterior en la cual la Iglesia tenía una posición social central, estaba presente en las instituciones públicas, gozaba un reconocimiento, influía en ellas e influía desde ellas. Hoy se ve minoritario y hay quienes adoptan una postura de gueto. Es decir, hagamos unas comunidades que sean gueto, refugio de los buenos, de los poseedores de la verdad, una conciencia de superioridad moral, a veces incluso con agresividad hacia afuera. También esto existe en nuestros días. Las comunidades cristianas de los orígenes eran una minoría, pero no eran guetos. Creo que esto lo he dejado suficientemente claro. Eran unas comunidades atrayentes por su vida. Mirad cómo se aman. Eran comunidades abiertas. Echaban puentes porque querían mantener relaciones
con su sociedad, eran acogedoras e intentaban influir como levadura, como luz. Estábamos acostumbrados a otra cosa, pero, por lo menos en Europa, pero aceptar la situación de minoría como un signo del espíritu, como una ocasión positiva para recuperar la radicalidad y la originalidad de los valores evangélicos. Creo que este es el gran reto. Precisamente porque no son los hegemónicos, se puede descubrir la originalidad y el carácter contracultural de muchos valores evangélicos. Y como no somos un gueto, habrá que saber oponer estos valores con libertad, de forma culturalmente significativa y crítica, con una propuesta que abre un horizonte nuevo y sospechado para la existencia humana, que dignifica la existencia humana, una propuesta radicalmente humanizante. Y esta propuesta habrá que hacerla con palabras, pero sobre todo hay que hacerla con el testimonio de formas de vida. Pero termino con algo que es claro. Nos encontramos no solo en una situación minoritaria, sino también en muchos lugares en una situación marginal. Lo he subrayado al principio. Y esto sí que sí, la marginalidad es una característica del cristianismo de los orígenes. Subrayo, los cristianos de los orígenes no se quieren ir de su sociedad. No adoptan la postura de los esenios de Qumran, que rompen, se van al desierto, están disconformes, se aíslan. No. Los cristianos de los orígenes no aceptan los valores hegemónicos, su punto de referencia está en otro lugar, en Jesús de Nazaret, pero quieren vivir en su sociedad. Se encuentran en una situación marginal. La marginalidad, así entendida, pienso yo, que nos lleva a lo más originario del cristianismo. No fue una situación que se dio simplemente de hecho. Yo creo que la marginalidad pertenece al ADN del cristianismo de todos los tiempos. Se ha dicho que Jesús fue un judío marginal. Es el título del famoso libro de Meyer sobre el Jesús histórico. Y es verdad, Jesús no se fue al desierto, vivió entre la gente, pero se distanció de muchos de los valores dominantes y abrió las perspectivas de unas relaciones sociales alternativas que él llamaba el reino de Dios. Y este espacio nuevo, el reino de Dios, esta forma nueva de entender las relaciones sociales, encontraba un eco favorable en el pueblo pobre de Galilea, entre los marginados del sistema, entre los tenidos por pescadores, los tenidos por excluidos. En la situación de marginalidad en que se encuentran muchas iglesias cristianas, es la situación más extendida también en Europa, debe verse una oportunidad positiva para recuperar los valores novedosos y la inspiración originaria del movimiento desencadenado por Jesús de Nazaret. Creo que esto es algo de lo más importante que nos descubre el estudio crítico e interdisciplinar de los orígenes del cristianismo. Nos invita a soñar con una iglesia que no tiene un poder ejercido desde las instituciones sociales, porque de ahí se le reconoce un lugar, desde ahí puede influir. Soñar más bien con una iglesia que tiene autoridad moral, y la autoridad moral hay que ganársela. Una autoridad moral basada en un testimonio ejercido en la solidaridad con quienes se encuentran en la efectiva y real marginalidad social. Esto es todo lo que yo quería proponerles a ustedes. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Muchísimas gracias a ti, Rafa, por esta provocadora intervención, por esta provocadora conferencia que nos pone precisamente en esta posibilidad de dialogar de lo que decías desde distintas partes, porque tenemos personas aquí presentes de Sudamérica, Norteamérica, de Europa, y podemos trazar un puente gracias a esta comunicación. Ahora pasamos al espacio de preguntas, comentarios. Quienes están aquí en la sala Zoom y gustan participar pueden levantar la mano con la función de Zoom, porque somos bastantes, somos alrededor de 39, 40 personas, entonces puede ser que no les vea si levantan la mano así con la cámara, ¿verdad? O por la cámara. Y también Karen nos va a estar ayudando, Karen Itexia, en Facebook, con distintas intervenciones y preguntas. Veo que por acá Roberto Chacón escribió. No sé si Roberto quiere hacerlo de viva voz o gusta que se lo lea. Gracias, Hansel. Roberto Chacón desde Costa Rica. Hola, Roberto. Sí, muy provocadora la exposición, realmente me afirma una serie de inquietudes que he tenido en torno al desarrollo del cristianismo. Y sobre todo ese elemento de la institucionalización me ha llamado mucho la atención. De ahí la pregunta que hago. Para provocar un cambio real en la actualidad, un real cambio social, debe evitar la institucionalización, el cristianismo. Esa es la pregunta que quiero plantear. Muchas gracias. ¿Vas a responder? Sí. Si gustas, podemos ir haciéndolo mientras que las personas se animan. Al comienzo siempre cuesta que se anime la gente. Pues yo creo que la institucionalización es necesaria y además inevitable. Un movimiento social surge de una manera espontánea, pero llega un momento en que o se institucionaliza o desaparece. El problema es cómo se institucionaliza. Pues tiene que ser una institucionalización, pues que no corrompa o que no haga desaparecer la intuición originaria del movimiento. Entonces, y además siempre habrá una tensión entre el momento institucional, que es inevitable, y la vuelta a los orígenes. Porque los orígenes siempre interpelan al proceso de institucionalización. Por eso he dicho que la Iglesia debe aspirar a ser una institución participativa, democrática y transparente. Y además, de forma máxima. O sea, que no haya ninguna institución que sea más participativa, más transparente y más democrática que la Iglesia cristiana. Entonces, habrá que ver si luego esta institucionalización hay que tomarla con flexibilidad, precisamente porque caemos en la cuenta de que la institucionalización fue el producto de un proceso histórico. Lo aceptamos, es inevitable, pero es un proceso histórico. No podemos anquilosarnos de formas pasadas. Hay que ser capaces de evolucionar. Hay que ser capaces de que esa institucionalización sea flexible para que vehicule la inspiración originaria y también para que sepa adaptarse y ser relevante y ser significativa en las diversas culturas y en los diversos tiempos. Pero yo no abogo por un cristianismo desinstitucionalizado totalmente porque me parece un imposible sociológico. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Tenemos la participación de un estudiante nuestro, Jeremías Quintanilla. Jeremías, buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlo, profesor. Soy un seguidor suyo. Bueno, solo quisiera preguntar, la iglesia en el mundo romano hablaba de una cuestión muy política, ¿verdad? Muy social, digamos. Yo quisiera saber cómo el cristianismo
tuvo alguna incidencia social, no solamente en las esferas de la sociedad del pueblo, sino a la parte política. No sé si me explico. O sea, ¿cómo la iglesia dejó de ser o dejó de ser el que llegaba nada más a los pueblos, a las comunidades, a las reuniones en las casas, a tener una incidencia ya como una iglesia de verdad en cuestiones sociales, políticas, que tuvieran que ver con la política social? Sí. Bueno, sí. Cuando estudiamos los orígenes del cristianismo, vemos que el cristianismo, naturalmente, en estos momentos iniciales, no tiene la aspiración de enfrentarse frontalmente con el imperio, ni tan siquiera de ocupar espacios que corresponden a las instituciones políticas. Es mucho más minoritaria y está en una función marginal. A mí me parece que hay un concepto sociológico que puede ser útil, es una actitud intersticial, es decir, que se introduce en lo prepolítico, cambia lo prepolítico, las relaciones sociales, los intersticios de la sociedad. Luego, posteriormente, el cristianismo pues, va avanzando, se va institucionalizando y va ocupando lugares en las instituciones sociales ya establecidas. Y llega un momento en que podíamos hablar de una actitud no intersticial, sino simbiótica. Simbiótica, es decir, hay una simbiosis, una unión entre las instituciones cristianas y las instituciones del Imperio Romano. Eso se da con Constantino, con Teodosio. Pues la simbiosis quiere decir que, bueno, pues en las mismas instituciones imperiales ya se instala el cristianismo. Y puede haber un momento, sería discutible, en que en un primer momento hagan una función positiva de regeneración de esas instituciones. Pero luego lo que sí vemos es que esta actitud simbiótica acabó volviéndose en contra del cristianismo, porque, bueno, pues adoptó las actitudes imperiales de poder, etcétera, ¿no? O sea, se diluyó lo específico del cristianismo. Pero en el momento de los orígenes, yo creo que no hay aspiración a ocupar los espacios políticos, sino que la influencia social es muy acentuada, está muy clara, es muy importante. El reino de Dios es transformar la realidad, pero más bien la realidad prepolítica. Se mueven en el campo de lo prepolítico, de lo social. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Tenemos por acá también una pregunta de Perfecto Jacinto desde República Dominicana. Perfecto, ¿quieres hacerlo de viva voz o leo la pregunta acá en el chat para que también quede en la grabación? La puede leer de allá, no importa. Muy bien, con muchísimo gusto. Es una pregunta que creo que engloba en gran parte lo que has presentado, Rafa, sobre los principales retos y desafíos que tiene el cristianismo en el siglo XXI a partir de las situaciones de la pandemia, de la COVID-19 y de esta situación que hemos vivido. Pues es una pregunta enorme. Bueno, yo subrayaría mucho que la Iglesia, no es una ONG más. Que lo primero de la Iglesia es iniciar y cultivar una experiencia peculiar de Dios, que es la de Jesús de Nazaret. Aceptar al Dios que se manifiesta en Jesús crucificado y resucitado, que confiere una responsabilidad de compromiso histórico, pero que proporciona también una fortaleza, una esperanza, suscita unas posibilidades, como lo que dice el Evangelio. Lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. Yo creo que la experiencia religiosa auténtica es capaz de suscitar novedad histórica. Entonces, que la Iglesia pues, vaya a sus raíces
cultive esa experiencia religiosa. Y bueno, creo que en el mundo en que vivimos hay que introducir fortaleza, esperanza, generosidad, espíritu solidario, el caer en la cuenta de forma real, efectiva, de que la vocación de los seres humanos es a la fraternidad. En un mundo en el que todo lo que se toca se convierte en dinero, la Iglesia quiere revertir esa historia. Creemos que es posible revertir esa historia. Una historia, ¿no?, en que la evolución camine no por el más fuerte. La evolución ha sido siempre la especie más fuerte predomina sobre las especies más débiles. Y dentro de cada especie, el individuo más fuerte es el que se impone a los demás. Bueno, pues lo que los cristianos pensamos es que llega un momento en que hay que introducir la ley del más débil. O sea, la solidaridad con el más débil es lo más humanizante. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Tenemos también una pregunta de Lorena Geldres. Lorena, ¿la quieres hacer tú misma? Que está con mala señal. Bueno, voy a leer entonces. Dice: gracias por la presentación, profesor Rafael. Consulta: al parecer la comunidad joánica tomó la opción de no ser tan jerarquizada, pero fue la Iglesia Apostólica la que se impone con su forma de jerarquización. En este sentido, y conectada con las preguntas anteriores, ¿cuáles son los desafíos actuales de la Iglesia, ya que la comunidad joánica termina desapareciendo? También va muy en conexión con lo que has venido diciendo, porque desafíos son muchísimos, ¿verdad? Pero ella lo conecta con el tema de la jerarquización de la comunidad joánica. Sí. Bueno, efectivamente, la comunidad joánica introduce un concepto que es muy interesante, que es el de amigos. Los cristianos son amigos y Jesús tiene sus amigos. El cristiano es el amigo de Jesús. Bueno, y la estructura jerárquica no está tan clara, pero el capítulo 21 del Evangelio de Juan lo que quiere, de alguna manera, es reconciliar o hacer converger la tradición joánica, que es una tradición, diríamos, más horizontal, es las relaciones de amistad, con la tradición petrina. En el capítulo 21, bueno, pues se reivindica el puesto de Pedro. Ya hablado con Jesús, me amas más que estos, etcétera, ¿no? Entonces, es que dentro del canon del Nuevo Testamento, la tradición joánica tiene plena validez, es reconocida, es diferente a otras tradiciones, pero es reconocida. Y a la vez, la tradición joánica, bueno, pues también acepta otras tradiciones, concretamente la petrina. Es muy probable que en Éfeso, bueno, pues coincidiesen, en una gran ciudad, coincidiesen la tradición joánica, parece que se trasladó desde Palestina, desde el oriente hacia Éfeso. Ciertamente la tradición paulina tenía su centro en Éfeso y también la tradición petrina llega a Éfeso. Hay diferentes tipos de cristianismo, coinciden en una misma ciudad, se relacionan entre ellos y además, bueno, pues se reconocen unos a otros, hay un reconocimiento recíproco. Yo creo que hay elementos de la tradición joánica que son de suma importancia y que son no solamente propios de una tradición, sino que debemos verlos como componentes del acervo común de todas las tradiciones cristianas. Y es precisamente, bueno, pues esto de que ser cristianos es ser amigos de Jesús. Y el amigo es el que lo comparte, son los que lo comparten todos, ¿no? Entre los amigos, fanta koiná, todo está en común. Esta tradición bellísima
de gran profundidad teológica, es propia de la tradición juánica. O sea, la tradición juánica no queda descalificada. La tradición juánica entra en el Nuevo Testamento y le costó entrar, porque quienes primero interpretaron el Evangelio de Juan fueron los gnósticos, concretamente Valentino, un gnóstico. Y por eso hubo iglesias que en su canon tenían dificultades para aceptar el Evangelio de Juan. Pero afortunadamente lo que llamamos la Gran Iglesia acepta dentro del canon el Evangelio de Juan, claro que sí. Y además lo acepta reconociendo que tiene una riqueza impresionante, inmensa, ¿no? Muy bien, Rafa, siguiendo en esta línea, antes de darle la palabra a Eric Solera, que levantó la mano por acá, José Luis Cabra me preguntaba aquí por mensaje directo, pues hablando de esto de la amistad y demás, me parece pertinente que pudieras hablarnos sobre lo que nos pregunta, sobre cómo entendían en las comunidades primitivas este concepto de coinonía, cómo se entiende ese concepto de coinonía, comunión. Bueno, yo creo que cabe en los Hechos de los Apóstoles, dice que en el capítulo 2, versículo 42, que la comunidad cristiana tiene 4 características, ¿no? Perseveran en la fe, perseveran en las oraciones, perseveran en la coinonía. La coinonía, yo creo que tiene un componente espiritual, pero tiene un componente material en los Hechos de los Apóstoles. Lo tenían todo en común, compartían los bienes. Y precisamente el pecado de Anías y Safira en el capítulo 5 es el que ocultan parte de sus bienes a la comunidad. Por amor al dinero se oscurecen las relaciones fraternas que existían hasta ese momento. La coinonía es compartir la vida. Y luego en San Pablo vemos que la coinonía es la comunión, y una comunión muy difícil, porque se trataba de la comunión de las comunidades de la gentilidad, que son las que él ha ido creando, con la comunidad de Jerusalén, que es judeocristiana, con la cual él había tenido un gran conflicto y de la cual él se había separado. Pero él, que había puesto en peligro la comunión precisamente por su audacia misionera, tiene una gran preocupación por la coinonía, hasta el punto de que retrasa lo que era su gran deseo, el viaje hasta España, que era el mundo conocido para él. Retrasa ese viaje porque primero quiere ir a Roma para llevar el resultado de la colecta que ha realizado entre las iglesias de la gentilidad. ¿Y qué significa esta colecta? Era el signo de la coinonía. Y unas iglesias tan diferentes, porque proceden de la gentilidad, están en coinonía, en comunión, con unas iglesias muy distintas, que eran las comunidades judeocristianas. Hay un vínculo espiritual, hay un vínculo, pero hay también un vínculo material. Las comunidades de la gentilidad quieren ayudar a los santos de Jerusalén que estaban en una situación también económica más difícil. O sea, la coinonía tiene una dimensión material y una dimensión espiritual, tanto en cada comunidad concreta como a nivel de las comunidades, de las iglesias en general que conocemos en el Nuevo Testamento. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Antes le voy a dar la palabra a Eric primero, luego a Sor Genoveva, y por aquí tengo una pregunta de Mateo, que son las 3 preguntitas que tenemos aquí. Eric, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias tanto al profesor Aguirre por esta extraordinaria conferencia como a la universidad por facilitar el espacio. Me llama mucho la atención la propuesta que hace desde el punto de vista interpretativo sobre este concepto de la marginalidad y el abordaje que usted plantea, que en cierta manera a mí me resulta novedoso y aplicado a la realidad de los orígenes del cristianismo, no en cuanto condición,
porque eso me parece que estaba claro, sino en esa posibilidad y esa capacidad que tuvo el movimiento de transformar esa condición en un ethos, ¿verdad? Es decir, en una forma de posicionarse ante la realidad, de vivir la fe, de generar una espiritualidad, una ética y por lo tanto de la marginalidad derivar ese potencial transformador con capacidad de interlocución pues para otros que también vivían en marginalidad. Entonces, bueno, primero subrayo este elemento que me pareció muy sugerente, pero el desafío, y eso es lo que comparto con usted para escucharle, es cómo se conjuga ese eto de marginalidad con los niveles de institucionalización y las características de la institucionalización por los que ha transitado, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿verdad? Es decir, porque ahí parece que hay una contradicción, es decir, tales niveles de institucionalización parecen que lo que niegan es digamos, ese carácter marginal. Y creo que en la historia diferentes movimientos y personajes al interior de la iglesia han recuperado la experiencia de la marginalidad. Pero en el conjunto de la iglesia, ¿cómo recuperar esa cualidad y ese potencial transformador en un marco tan institucionalizado? Sí. Bueno, primero, efectivamente, en los orígenes, la marginalidad no es simplemente, como he dicho, un hecho, que será un dato de hecho, sino que es una característica, descubrimos con el estudio, que es una característica esencial del movimiento cristiano, vivir en la marginalidad. Con palabras de Jesús, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y ciertamente la institucionalización, pues tiene el peligro de llevarte realmente a asumir los valores hegemónicos de forma acrítica, de sentirte cómodo. O sea, vivir en el margen es vivir en tensión. Ni te vas fuera, no, aceptas estar dentro y aceptas institucionalizarte, pero no aceptas acomodarte, no aceptas los valores dominantes en la sociedad. Bueno, esa es una tensión que permanente atraviesa la Iglesia. Y hay muchas personas y movimientos dentro de la Iglesia que han sido ramalazos de marginalidad, que han sido ramalazos evangélicos. Fijémonos que cuando el cristianismo se está institucionalizando, ya con la tradición deuteropaulina, es cuando se escriben los evangelios sinópticos, que no es sino una reivindicación de la marginalidad de los orígenes. Precisamente porque se está institucionalizando, hay que poner por escrito lo que dijo Jesús. Hay que reivindicar la marginalidad de Jesús. Yo creo que, por poner un ejemplo, muchas de las actitudes del Papa Francisco son criticadas despiadadamente, precisamente porque son contraculturales, porque no responden a los valores dominantes en nuestra sociedad, porque acertada o no acertadamente, pero realmente está hablando desde la marginalidad. No más que de los viajes. No viaja a los valores, no viaja a los países occidentales. Sus viajes suelen ser difíciles. Va a países periféricos, a lugares que muchas veces son marginales dentro del mundo y donde la Iglesia ciertamente es marginal. Y él va allí. O sea, yo creo que el Papa, que sería la expresión suprema de la institucionalización de la Iglesia Católica, está dando muestras de que es posible un ejercicio de la institucionalización marginal. Se me ocurre decir. Y por eso, pues hay muchísimas críticas que a otros papas no se les había hecho. Ahora, si yo te reconozco, quiero subrayarlo, viviremos siempre, mientras dure la historia, en una situación de tensión entre
la tentación y hasta la inercia que nos lleva a la acomodación, a la aceptación de lo dominante, pero por otra parte, nuestro punto de referencia está en otro lugar, nos impide ya vivir en el margen. Vivir en el margen es incómodo, pero es muy creativo. Es incómodo, pero es muy creativo y hay que verlo como muy positivo. Y aquí no quiero agradarme con el discurso, pero Pablo es un caso claro de automarginación. Suelen hablarse de autoestigmatización. Pablo procede de una clase relativamente elevada, etcétera, pero asume el lugar del esclavo y asume un trabajo manual. San Pablo es un caso de apóstol que se automargina, acepta una marginación porque piensa que ese es el lugar que a él le corresponde. No quiero vivir del ministerio, yo procedo de Tarso, procedo de una familia que tiene recursos y sin embargo, bueno, pues adopta toda su vida un trabajo manual que en aquella cultura, bueno, pues no era propio de una persona distinguida, una persona noble, ¿no? Un rabino no podía asumir un trabajo de estos, pero San Pablo sí lo asume. Son temas que darían para mucho, ¿eh? Totalmente, absolutamente. Muchas gracias, Eric, también Rafa. Ahora le doy la palabra a Sor Genoveva y muchas gracias a Giselle que la pudo ver, porque como digo yo, en medio de tantas pantallas, 40 pantallas, era difícil ver si alguien levantaba la mano. Sor Genoveva, tienes la palabra. Muchas gracias. Un gusto. En primer lugar, un agradecimiento inmenso al profesor Aguirre de habernos regalado esta delicia, esta magia de su intervención que tanto nutre nuestra caminada. Y a la UL, por supuesto, allá en la cabeza de mi amiga Eli, por brindar estos espacios. Bueno, no sé si es una pregunta, pero es un eco que me deja su intervención. Clarísimo, para mí siempre es una convicción que para ser creativos hay que volver a los orígenes. Yo entiendo que ese proceso de institucionalización de la Iglesia prohibitiva, el asunto es que desembocó en ese clericalismo asfixiante que hoy nos tiene petrificados. Y en su charla yo encuentro dos vetas para recuperar lo genuino del cristianismo. Y es un cristianismo laical y un cristianismo donde se le devuelva el protagonismo a las mujeres, tal como lo vemos en el movimiento de Jesús y en los primeros siglos del cristianismo. Pero ¿cómo hacemos, profesor? ¿Cómo hacemos para seguir rompiendo ese cerco que ha sido cada vez más reforzado por esos mecanismos institucionales de ese ministerio que usted pintaba muy separado de la gente, con una aurea de que es el poder divino que está sobre mí y que me aleja de la propuesta de Jesús y que me deja solo? Cada vez iglesias más solas, parroquias más solas, y cada vez veo aquí en América Latina comunidades cristianas en barrios marginales, donde la dirección de la comunidad la tiene un laico, profundamente compaginado, identificado con las necesidades de su gente. Y nosotras, pues para hablar de nosotras, ¿no? ¿Cuándo? Si se ve como excepción, démosle la palabra a la hermanita, pues ha molestado tanto, no es el caso aquí, por supuesto, pero lo he vivido muchas veces. ¿Qué podrá decirnos? O sea, hay unos prejuicios y hay unas estigmatizaciones, ¿sí?, que bloquean toda posibilidad de regresar a ese cristianismo genuino, apasionante de que usted habla. Muchas gracias. Yo no tengo más que decir. O sea, creo que el eco que usted nos ha transmitido ha sido magnífico, porque lo ha formulado además con mucha precisión, con mucha profundidad, iba a decir que con mucha
brillantero, o sea, que realmente estoy totalmente de acuerdo. O sea, la Iglesia, hablando de la institucionalización, es una institución muy amplia, muy extendida en el espacio y que viene de muy lejos. Entonces tiene unas inercias muy difíciles de mover, unas inercias históricas. Esto es dificilísimo de mover. Y además, bueno, pero siempre podremos hacer experiencias por un lado o por otro que sean creativas, que sean puntos de referencia. Y, bueno, quizá no podemos pensar que venga un decreto de arriba abajo que lo cambie todo, pero sí se nos abren espacios de libertad que antes no había. Y sobre todo, que vemos cada vez con más claridad, bueno, lo que el reto que los orígenes nos lanza. No se trata de copiar los orígenes, pero los orígenes ponen en movimiento y nos inspiran transformaciones que tenemos que realizar. Creo que lo que tenemos que hacer son experiencias posibles, experiencias que sean pioneras, experiencias que vayan para adelante, y que eso pues es posible ir realizándolo. Luego veremos el conjunto de la Iglesia, como digo, bueno, las inercias históricas de la Iglesia son inmensas. Eso, bueno, pues ahora, por lo menos ahora tenemos algo que hace unos años no había, que es libertad para hablar y para movernos. Entonces, bueno, en nuestras manos está no simplemente lamentarnos, sino también el hacer propuestas positivas, el hacer experiencias comunitarias, pensando que una experiencia comunitaria no es para simplemente que mejore la Iglesia, sino que son experiencias para transformar el mundo y para transformarnos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Genoveva, y gracias, Rafa. Tenemos dos preguntas más para ir cerrando y para darle la palabra también a Karen, que tiene unos saludos y comentarios desde las redes sociales. Mateo, desde Guatemala, ¿quieres formular la pregunta tú mismo o la leo por acá? Mejor ahí mismo, profesor, que aquí tengo mucha bulla. Ok, muy bien. Rafa, Mateo nos pregunta sobre si esa experiencia religiosa de la que hablabas, esa experiencia religiosa con Dios, podría ser el anuncio, la proclamación del mismo reino de Dios. Como decía un teólogo, Juan Macay, el bajarse del balcón y estar en el camino, con esa metáfora de bajarse y de estar en el camino. Sí, sí. Es una experiencia religiosa, al menos aquí, hay una búsqueda de espiritualidades intimistas, espiritualistas, que se vaden de la historia y al menos, como digo aquí, en España, donde yo me muevo, bueno, hay una crítica institucional muy fuerte, pero la alternativa son espiritualidades que se evaden de la historia. Y lo específico de la experiencia religiosa de Jesús es abrirse al reino de Dios en la historia, discerniendo los signos del Espíritu en la historia y comprometiéndonos en la historia, encontrándonos con el prójimo en la historia. Yo creo que esto es, pues, absolutamente fundamental. Pues, es una experiencia de Dios que pasa por Jesús, crucificado y resucitado, que nos abre al misterio de Dios y que nos responsabiliza en la historia. Con Dios nos encontramos en la historia y en el prójimo. Y esto sería algo específicamente cristiano. No podemos estar en el balcón, no. Tenemos que bajar a la calle. Muy bien, muchas gracias a Mateo y también a Rafa. Y tenemos una pregunta por acá de nuestro compañero Miguel España. Miguel, ¿la quieres plantear tú mismo? Prefiero que la leas porque tengo problemas de internet, parece. Muy bien, muy bien. Miguel está aquí en Costa Rica, pero es de Nicaragua, Rafa. Miguel nos plantea en qué sentidos o en qué medida el Papa Francisco representa ambos modelos, es decir, el de la
el institucionalismo, sacerdotalización versus el modelo de amigos, comunidad. Al estar en esta posición también de poder, de alguna forma, ¿en qué sentido representa ambos modelos? El Papa Francisco pues representa y hereda el modelo más institucional. Es el modelo piramidal. El Papa pues, es el sumo pontífice. Este es el título de los emperadores romanos, que ahora utiliza el Papa. Bueno, él mismo dice que hay que modificar la forma de ejercer el pontificado. Estas mismas iniciativas que él toma de dar más autonomía a las conferencias episcopales, y una autonomía que es jurídica y que es doctrinal. Esto no había antes, que es doctrinal. Quiere decir, bueno, pues que él piensa que no monopoliza toda la capacidad doctrinal de la Iglesia, sino que, bueno, pues esto está más diversificado. Por una parte, este Papa, por el puesto que ocupa, donde fue elegido, bueno, pues está representando lo más institucional de todo, pero lo bueno es que desde esa posición que él ocupa está abriendo posibilidades para una institucionalización mucho más flexible, para una iglesia, pero dice así, sinodal. Y sinodal quiere decir que hacen un camino en común, es caminar un camino compartido. Y un camino compartido, bueno, pues es un camino en que se habla, en que se dialoga, en que, bueno, se intenta discernir entre todos. Bueno, este Papa creo que representa las dos cosas. Y es lo bueno, porque antes nos encontrábamos con un poder piramidal, había iniciativas de la base, pero que chocaban siempre. En estos momentos la situación es más propicia, como antes con otras palabras he querido decir. Es más propicia porque hay más espacios de libertad, hay más espacios para la participación, está más legitimada el presentar opiniones que son alternativas a las vigentes. No, y yo creo que esto es muy necesario, porque en la Iglesia había una atrofia institucional tremenda, un anquilosamiento de siglos. Esto exigía una renovación muy profunda y, sobre todo, si la Iglesia quiere ser universal, en un momento que está dejando de ser eurocéntrica, las iglesias más pujantes están fuera de Europa. Entonces, hay que darles libertad, espacio, posibilidades para que estas iglesias recorran sus propios caminos, se inculturicen en sus propios países. Entonces, estamos en una situación que tiene muchos aspectos positivos desde el punto de vista. Ahora, no hay que ser ingenuos. Como he dicho antes, hay que reconocer, hay que ser bien conscientes de que una institución que probablemente es la más antigua que existe en el planeta, con unas inercias históricas tremendas, pues no se mueve con facilidad. Tenemos que pensar qué es lo que se puede hacer, y también confiar en que el espíritu realmente nos puede sorprender en cualquier momento para bien, esperemos. Pero nosotros tenemos que poner toda nuestra inteligencia y todas nuestras habilidades y todas nuestras competencias para favorecer que la institución de la Iglesia pues sea cada vez más abierta, más participativa, más transparente, más fraterna. Y esto hay que hacerlo y hay que exigirlo. Y en esas estamos. Muchas gracias, Rafa. Yo no quisiera irme y dar las distintas palabras sin como última participación, última pregunta, consultarte un detalle que siempre me ha llamado la atención. Cuando hace muchos años leí uno de tus libros del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana, el ensayo de exégesis sociológica, planteabas al comienzo lo que llamaste el mito de los orígenes. Y cuando hablabas del mito de los orígenes, yo me preguntaba, bueno, es que el mito de los orígenes también puede ser a partir de todo aquello que nos ha llegado de
idealización, procesos que se han construido de cómo eran las iglesias en los orígenes, pero también mi pregunta va hacia el cuidado que debemos tener quienes nos dedicamos al estudio de los orígenes del cristianismo, porque también podemos caer en la tendencia de idealizar los orígenes cuando vemos también mecanismos de conflicto, de disputa. Es algo que siempre ha estado en los grupos humanos. Entonces, ¿qué cuidados, qué elementos para lo que decías ahora, para no repetir? No se trata de repetir los orígenes, sino para no ser ingenuos en este proceso de búsqueda y continuar con ese ánimo en la búsqueda de los orígenes. ¿Qué cuidados deberían tener los y las estudiosas de los orígenes del cristianismo? Bueno, pues no perder el sentido crítico. Me parece que esto es lo primero y lo más importante. No perder el espíritu crítico y a la vez el mantener lo que es esencial en la memoria social del cristianismo. O sea, tenemos, por ejemplo, la obra de Lucas, el Evangelio y sobre todo los Hechos de los Apóstoles. Están escritos en torno al año 80 o al año 90. Bueno, el estudio crítico de los Hechos de los Apóstoles nos descubre que ahí ya hay una idealización de los orígenes. O sea, la segunda generación, bueno, pues ya puede ver las cosas con una cierta perspectiva y es capaz, bueno, de presentar los conflictos de la primera generación de una manera más dulcificada. Esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Bueno, el estudioso, bueno, nos hace ver que eso es importante, que se llegó a unos acuerdos, pero que costó mucho llegar a esos acuerdos. Que fue todo un proceso de diálogo, pero también de disputas, hubo sus tiranteces, bueno, yo creo que el estudio crítico hay que mantenerlo siempre. Y después no quedarnos simplemente con el estudio crítico, desde el punto de vista creyente, creo que hay que sacar, bueno, enseñanzas para el presente. O sea, dialogando con nuestro pasado, ver cómo podemos ser fieles a ese pasado, pero ser fieles a ese pasado no es repetirlo. Ser fieles a ese pasado es convertir ese pasado en significativo en el presente. Se puede ser infiel al pasado porque lo transmitimos sin que sea relevante, sin que sea significativo en el presente. Eso no es fidelidad. Pablo no hubiese sido fiel a Jesús si en Corintio hubiese repetido el Sermón del Monte como Jesús lo pudo haber dicho en Galilea. No. Él reformuló el mensaje de Jesús con libertad, con valentía, pero muy a fondo. Bueno, yo creo que hay que reformular muy a fondo el mensaje cristiano en nuestra cultura. En diálogo con las ciencias, en diálogo con las diversas culturas, pero muy a fondo y sin miedo. Naturalmente, nos podemos equivocar, para eso está el diálogo, pero por eso he dicho que hay que considerar la elaboración teológica y el estudio teológico y el estudio bíblico, hay que considerarlo como un ministerio eclesial. Algo imprescindible en una comunidad cristiana es el que se reflexione sobre lo que hemos recibido para ver cómo lo hacemos significativo en el presente con fidelidad. Considerar que esto no es algo a lo que se dedican, bueno, pues alguien que les gusta el estudio, que es un hobby, no. Es un ministerio eclesial, es una función necesaria en la comunidad cristiana, en que pueda haber un ámbito y pueda haber una dedicación a la reflexión crítica sobre la Biblia y sobre la teología, precisamente porque creemos que es válido lo que ahí se está transmitiendo. Muchas gracias, Rafa. Karen, te doy la palabra para algunos saludos, comentarios que tenemos desde las redes. Muchas gracias, profesor. Tenemos saludos desde Santo Domingo, de República Dominicana, de Roberto Bueno, y le envía un fuerte abrazo al profesor Rafael Aguirre. Saludos desde El Salvador, de Heriberto Alfaro, desde Colombia,
Emanuel Patiño y Gustavo Pérez. Desde Texas, Guillermo Peña, y desde Guatemala tenemos un saludo de Sonia Isabel González, y desde Quetzaltenango, Guatemala también, de Verónica Rosoto. Y un comentario de Marcial Mora, que lo compartió al momento de concluir la presentación del profesor, que dice: hoy más que nunca, como concluye el profesor Aguirre, las palabras se dicen solas cuando las proceden las acciones consecuentes. Gracias. Muchas gracias, Karen. Antes de ir finalizando, tenemos también, y a dar unos agradecimientos finales al profesor Rafael, tenemos unos avisos de próximas actividades y algunos detalles más que tenemos en la universidad. Le doy la palabra a nuestra compañera Texia, que nos comparte aquí en pantalla. Muchas gracias. Sí, tengo aquí unas invitaciones especiales para ustedes. El día sábado 24, es decir, este sábado que ya viene, inicia el curso Jesús de Nazaret, del hombre al mito. Este lo va a dirigir el profesor Martin Hoffman, los sábados de 10 a 12 mediodía por medio de Zoom. Iniciamos este sábado. Son 4 sesiones que va a tener este curso. Lo que tenemos después, en víspera de nuestro aniversario ya de 100 años de la Universidad Bíblica Latinoamericana, tenemos el seminario virtual que se hacen mensualmente. El día 26 de octubre se titula Las mujeres en la Biblia y las mujeres, y va a estar de expositora la profesora Violeta Rocha y la profesora Elizabeth Cook, el 26 de octubre a las 5 p.m. Costa Rica. Y seguimos celebrando los 100 años y lo vamos a hacer de una manera diferente, escuchando a nuestras egresadas con mini podcast titulado 100 años tejiendo vida. Vamos a iniciar el 2 de octubre con Verónica Rosoto. Sería a las 5 también p.m. hora centroamericana. Entonces les invitamos a acompañarnos, a escucharnos y bueno, a seguir disfrutando de la teología y de la Biblia. Muchas gracias. Muchas gracias, Texia. Y pues nada, Rafa, agradecerte. Ha sido un enorme placer escucharte, tenerte por acá. Ojalá que físicamente en algún momento también por acá para poder tomar café de esta zona de Costa Rica y poder pasear por acá, así también como en otros momentos. Rafa, no sé si quieres decir algo para finalizar. Pues no tengo más que una palabra y es gracias. Agradeceros por la ocasión que me habéis dado de compartir este rato de reflexión sobre la Biblia, sobre los orígenes del cristianismo con todos vosotros. Os animo a que sigáis con vuestra tarea. 100 años es ya un buen recorrido. Eso avala el trabajo que estáis realizando. Quiere decir que ha habido mucha gente, ha habido perseverancia, ha habido trabajo, ha habido ilusión, hay convencimiento. Bueno, pues el haber participado con vosotros para mí ha sido un placer, lo he hecho con mucho gusto y os deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias, profesor. Qué gusto escucharlo y qué gusto compartir con usted este rato. Muy bien, bueno. Muchas gracias a todos y todas. Nos estamos viendo en las próximas ocasiones. Hasta luego. Feliz Gracias, profesor. Adiós. Gracias, profesor Rafael Aguirre. Un placer. Y gracias, profe Eli, de verdad, por el espacio. Gracias, un placer. Gracias por la invitación. Un placer compartir. Chao. Igual. Nos vemos. Gracias, Eli, de la República Dominicana, Eli Cook, usted y todo el equipo de la UBA. La próxima vez desde Costa Rica.